Queridos hermanos, queridos jóvenes, entramos en la novena meditación de este bloque que hemos llamado la oración. Hoy nos vamos a centrar en descubrir el sentido del pecado. Como siempre empezamos con la oración preparatoria, donde buscamos escuchar la voz de Dios y seguir su voluntad. En el preámbulo vemos la maldad del pecado, su fealdad, y cómo la misericordia de Dios nos embellece. Por eso la petición es que nosotros veamos la maldad del pecado, ahí apuntamos. Parece un tema un poco desagradable, pero es necesario para hacer ese aborrecimiento del pecado, que huyamos del pecado. Hoy en día se ha perdido la referencia a Dios, por tanto también hemos perdido la referencia o la gravedad del pecado, cuáles son las consecuencias del pecado en nuestra vida. Hoy el pecado como que pareciera que está eclipsado, pero no, Dios siempre está ahí. Aún los más ateos saben cuándo obra el mal. El pecado está muy relacionado con el uso de nuestra libertad, cuando elegimos la verdad y buscamos el bien, que son los pilares de nuestra felicidad. Cuando rechazamos la verdad o no buscamos el bien, ya estamos caminando hacia nuestra desgracia. El pecado siempre supone un rechazo de Jesús en nuestra vida. No podemos andar sin Él. Él vive para nosotros y nosotros necesitamos vivir con Él. Quien no elige a Cristo elige el pecado y elige caminar hacia la muerte espiritual, hacia la tristeza. Solamente Dios puede llenar las ansias de felicidad que tiene el corazón humano. Pero hay otra cuestión. Cuando mi relación con Dios no funciona, no es acorde a mi dignidad, tampoco me puedo relacionar con los demás, ni conmigo mismo. Estoy dividido, estoy segregado. Para recuperar nuestra dignidad, cuánto somos amados por Cristo, es necesario mirar la cruz de Cristo, mirar a Jesús crucificado. Esa es una enseñanza permanente, es la cátedra desde donde Él nos enseña. Es necesario aprender a llorar por nuestros pecados que nos causen dolor. ¿Para qué? Para aborrecerlos definitivamente. El pecado debilita todas las relaciones humanas, nos empobrecen. Solamente la misericordia de Dios es el remedio eficaz contra el pecado. Por eso se me pide también humildad para que me acerque a Él. En la palabra de Dios hemos tomado del Evangelio de Lucas la parábola del Padre misericordioso, del Hijo pródigo, donde el hijo menor le pide al Padre la parte de la herencia que le corresponde. Pero preguntémonos, ¿qué le corresponde? Es todo del Padre, no le corresponde nada. Todo lo que tenemos es pura gratuidad, pero el Padre se lo da. La libertad para el Padre es sagrada, porque es la única forma que tenemos de amar. Y Él se va a un país lejano. Esto de lejano no es tanto a nivel de distancia en metros, esa distancia emocional. El hijo no quiere saber nada con el padre. Lo ha visto hasta ahora como un opresor. Se va a un país lejano, se aleja de él, no quiere conocer nada de él, pero ahí malgasta todo y se acaba. Y empieza la necesidad de trabajar. ¿Y dónde va? A cuidar cerdos. Tengamos en cuenta que los cerdos es el animal impuro para el pueblo de Israel. Era lo más degradante. Pero hay otro detalle. Dice que quería comer las bellotas, pero nadie se las daba. Es decir, había roto todas las relaciones interpersonales. Sentía la soledad más absoluta y con los cerdos no se podía relacionar. No tienen la dignidad de personas. Por eso pensemos un poco qué me pasa cuando me alejo de Dios, cuando me alejo del Padre. ¿Dónde puedo ir? Solamente en la amistad con Cristo, ahí mi corazón recobra la amistad con el Padre. El pecado siempre es la mayor desgracia, pero el Padre siempre me espera. Aunque yo me haya olvidado,
Él me espera, Él no deja de ser Padre con todas las connotaciones que tiene. Por eso ahora reflexiona, ¿cómo describo con mis palabras qué es el pecado? ¿Cómo percibo el pecado en mi vida? ¿Cómo me destruye internamente? ¿Qué dificultades percibo para relacionarme con los otros cuando caigo en el pecado? Muchas gracias.